vamos a ver, si nos lo permite, el libro de Habacuc. Estamos terminando ya el Antiguo Testamento, como estamos terminando el año, como es lógico. Bueno, con lo que solemos quedarnos con el libro de Habacuc es que, y solemos relacionarlo, de hecho, si mal no recuerdo, si no sé si me corregís, la frase o la palabra que resumía el libro de Habacuc en aquellos gestos que nos había enseñado Dan a principios de año era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si mal no recuerdo, si no es así me corregís. Pero yo creo que era esa, ¿verdad? Es un libro donde recoge una parte importante de protesta. No obstante, la esencia del libro yo creo que no es esa. Y después explicaré por qué, ¿no? Pero es evidente que la queja, la protesta, forma parte de nuestra naturaleza y forma parte de la vida. ¿Quién nos ha quejado? ¿Quién no se queja, verdad? Los salmos, un número importante de salmos son salmos de queja, de protesta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos salmos hay, verdad, de este tipo? El libro de Job es un libro de amarga queja, todo el libro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces pasar esto? Después haremos mención, si tenemos tiempo, al libro de Job. Podemos ver la queja en muchos de los profetas menores también, y cómo no, por excelencia, un libro que consideramos de queja, de protesta, es el libro de Habacuc, ¿verdad? Empieza de esta manera, ¿verdad? De esta forma. Profecía Habacuc 1:1, profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual es debilitada, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, preguntas que son bastante universales y son bastante actuales, ¿verdad? Vemos por un lado un Dios que no contesta. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios está pasivo? Y Habacuc dice, daré voces a ti a causa de la violencia, dice, y no salvarás. Un Dios que no contesta, un Dios pasivo. Es más, aún va más allá, Habacuc, un Dios que admite aparentemente la injusticia. Dice, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salen gobernantes como salen? Como sabéis, estos días ha salido y elegido un gobernante en Estados Unidos que, la verdad, que uno se sorprende, ¿verdad?, con las tremendas barbaridades que dijo este hombre, Donald Trump, y es presidente electo de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite todo esto? No suena, ¿verdad?, este tipo de quejas, de preguntas. No solo por lo que escuchamos a nuestro alrededor. Cuando se producen catástrofes, una de las más duras recientemente, bueno, no tan reciente, la de Haití, ¿verdad? Estoy pensando, uno de los lugares más pobres de la Tierra y destrozado totalmente por aquel terremoto, ¿verdad? O aquel maremoto en Singapur, ¿verdad? 200 y pico mil personas muertas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y en el entorno, en la sociedad, encontramos, y a veces nosotros también, ¿verdad?, en nuestra vida, cuando pasamos por circunstancias difíciles que no entendemos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta situación? Bueno, el libro de Habacuc expresa esta queja, pero obviamente da una respuesta, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Y nos va a hacer entender una cosa importante, y es que la cuestión, el problema no está en Dios, sino que está en nosotros.
Ahora bien, para intentar entender el libro de Habacuc, lógicamente el problema que tenemos es la falta de tiempo esta mañana, pero tenemos que intentar entender el contexto histórico, porque es muy importante para entender este libro. Y aunque fue hace muchos años, vamos a intentar entenderlo, ¿no? Hay varios aspectos importantes para entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, aquí puse 3 o 4 cosas. 3. Presión del imperio asirio. El imperio asirio ya estaba en sus últimos momentos, pero fue un imperio que dominó toda la zona, ¿no? Hay un mapa aquí, esta es la zona de más extensión del imperio asirio, hacia el final de ese tiempo del imperio. Cuando profetiza Habacuc es precisamente al final del imperio asirio. Bueno, lógicamente no está clara la fecha, pero sí que es evidente que es antes de que vengan los caldeos en el 586 a.C., pero podemos situar aproximadamente en torno al 600 y algo antes de Cristo, la profecía de Habacuc. Hay un abanico, ¿verdad?, entre el 612 aproximadamente y finales de 590 y tantos, en el cual puede estar profetizando el profeta Habacuc. El imperio asirio estaba ya llegando a su fin, ¿no?, en este momento. Bueno, este es otro mapa, y aquí vemos las batallas ganadas por el imperio asirio, entre ellas una muy importante para el pueblo de Israel, que es precisamente la conquista de Samaria en el 722 antes de Cristo, bastante antes, 100 años antes de la fecha en que está el profeta Habacuc hablando, profetizando aquí. ¿Qué ocurre con el imperio asirio? Que entre el año 626 a.C. y el 612 se produce la caída. Como veis, las cosas en aquel tiempo no eran tan rápidas como hoy en día. Se tardaron desde el 26 hasta el 12, 24 años, ¿no?, si no me equivoco. No, 14. 14 años. 14 años fue lo que tardó en caer el imperio asirio, precisamente a manos de Nabopolassar y Nabucodonosor. Entonces, lo que ocurre cuando está Habacuc profetizando, los caldeos ya están destruyendo, ya están conquistando distintas ciudades hasta que llega el año 612 y destruyen la capital, la asolan totalmente, Nínive, ¿verdad? Nahum, precisamente, predició unos cuantos años antes esa destrucción de Nínive, que Nínive está allá arriba, a ver si la veo, aquí arriba. Eso en el año 612, pero ya empezaron los caldeos, aquí Babilonia, a conquistar toda la zona. ¿Qué ocurre? Todos los pueblos de alrededor los veían venir. Los veían venir. Y la profecía de Habacuc, en un sentido, aunque aquí aparece, dice como una sorpresa, ¿no?, en el texto, es algo que se veía venir porque era una profecía fácil. Porque las noticias llegaban, no tan rápido como hoy en día, que hay internet, las noticias llegaban muy rápido y sabían que venían los caldeos, que estaban destruyendo, pasaba un año, pasaba otro. Desde que empezaron los caldeos a conquistar toda la zona habían pasado 14 años hasta que llegaron a Nínive, 14 años, y después desde el 612 en adelante hasta el 586, ¿cuántos años pasaron desde el 612 hasta el 586? Pues más de 20 años, ¿verdad? 20 y tantos años. Pues Habacuc aún tendría que esperar unos 20 años hasta que vinieran, hasta que llegaran a destruir y a sitiar Jerusalén, los caldeos, en este caso Nabucodonosor. Es decir, que las conquistas eran lentas pero eran firmes. Entonces era algo ya popular en el entorno, había miedo, había temor, vienen los caldeos, ¿no? Entonces Habacuc en esta profecía aparece aquí, ¿no?, en este texto. Pero es importante entender la situación, la presión, la preocupación que había. Bueno, aquí vemos un mapa, no se ve, desde ahí no vais a ver nada, pero es un mapa donde aparecen las distintas conquistas a lo largo de varios años. La ruta que siguen es esa flecha verde que viene desde aquí, vienen conquistando pueblos hasta que llegan a Jerusalén, en el año 586, bueno, 586 o 587, según las fuentes, antes de Cristo. Pero comienza en el 626, es decir, fijaros el periodo de tiempo en que los caldeos
llegan hasta Jerusalén y conquistan toda la zona. Ahora se hacen con el dominio de toda la región en el año 612. Ahora es importante entender la situación que había en aquel momento, y había dos poderes importantes. Una vez que el imperio asirio cae a manos de Babilonia, existe por un lado el reino de Egipto, y por otro lado precisamente Babilonia, y ahí Jerusalén está en medio. Precisamente los asirios, el rey asirio, huyendo de Nabucodonosor, pasa por cerca de Jerusalén, y es Josías que va a defenderlo contra el faraón, contra Necao. Y Josías, el último rey, vamos a decir, bueno, de Israel, muere en el año 609 a.C. A raíz de ese momento, 3 reyes o 4 reyes salen por muy poco periodo de tiempo. Después ya el pueblo de Jerusalén, el pueblo, lo que quedaba del pueblo de Israel, que era Judea, los judíos, pues son ya llevados cautivos en 3 momentos, ¿verdad? En 3 fases. La última fase y el último momento fue en el 586 a.C. Ahora, antes de eso, habían sido también conquistados o dominados también por Egipto. Es decir, la situación, para entendernos, era muy inestable, muy inestable. Sí, Josías había hecho unas reformas, pero habían venido sus hijos y habían echado todo abajo. Espiritualmente, el pueblo de Israel estaba en muy malas condiciones. Podemos decir que con el electroencefalograma plano, ¿verdad? Como se suele decir. Es decir, no había prácticamente vida espiritual, aunque sabemos que Dios siempre guarda un remanente. Bueno, en esta situación totalmente inestable, sabiendo que los caldeos vienen, no van a tardar mucho, unos pocos años seguramente. Entonces Habacuc dice: Señor, ¿por qué me haces ver esto? Estás poniendo y estás dando dominio a los impíos. Y la queja de Habacuc tiene su lógica, ¿verdad? Podemos entender que tiene su lógica. Bueno, esta es la extensión máxima del imperio neobabilónico, que es el imperio de Nabucodonosor. La lógica queja de Habacuc. ¿Por qué es una queja lógica? Bueno, creo que me salté o invertí 2. Eso pasa por usar el proyector. Si no lo usaron, no me pasaba esto. Invertí dos diapositivas. Pero bueno, vamos con esta. Fijaros cómo Dios... Bueno, antes de llegar a esto, vamos a ir a la siguiente, porque si no... Fijaros que Habacuc se queja y Dios le dice lo siguiente. Verso 5 del capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aunque os la contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Por eso se cree que posiblemente esta profecía es a final del periodo de los asirios, del dominio de los asirios. No es en el momento en el que está en máximo apogeo los babilonios, en este caso Nabucodonosor. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella, dice, vendrá a la presa. El terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Y luego pasará como un huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, Habacuc dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Qué es lo que está pasando con tu pueblo? ¿Por qué permites esto? Y dice Dios: bueno, pues ¿sabes una cosa? Pues mira lo que voy a hacer. Voy a levantar a los caldeos y van a venir sobre esta tierra, la van a destruir. Imaginaos cómo se queda Habacuc. Es decir, y fijaros lo que dice este texto. Este texto lo que dice es que va a haber algo difícil de creer. Eso en primer lugar. Dice: no la creeréis. Dice: va a levantar a los caldeos. Dice: nación cruel, una nación injusta. Dice: de ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, no se sujeta a nada. Idólatra.
Luego dice, pasará como el huracán y ofenderá, dice, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto es la primera contestación de Dios a Habacuc, que podemos pensar que es un jarro de agua fría. Dice, Señor, ¿por qué permites esto así? Pues vas a ver lo que va a ocurrir ahora. Entonces ahora sí viene la queja de Habacuc, que es lo que tenía en la pantalla anterior, que pensamos o podemos pensar que es una queja totalmente lógica, razonable, ¿verdad? Pero fijaros cómo se queja Habacuc. Estamos entre el verso 12 y el verso 16. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Es como apelando a su grandeza, a su santidad, apelando también a su justicia. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fijaros, cómo Dios apela también, o como Habacuc apela a la justicia de Dios. Y fijaros hasta qué extremo llega diciendo, vamos a ver, parece que estás favoreciendo la idolatría. Dice, por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Y dice, no solo eso, lo que estás haciendo, Señor, dice Habacuc, es que los estás estimulando para que cometan más barbaridades y aberraciones. Dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bueno, está en pregunta, pero bueno, es decir, lógicamente, lo que van a hacer van a seguir destruyendo. El extraño proceder de Dios, su silencio, sus actos en contra de lo que nosotros vemos más razonable, y están ocurriendo cosas en el mundo que no entendemos. ¿Cómo es que Dios actúa así? Es más, los instrumentos que utiliza Dios, ¿verdad?, para llevar a cabo su plan. No entendemos el proceder de Dios. No lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, antes de llegar aquí, y ahora sí hago mención a Job, ¿verdad? Es un libro también de mirar al cielo y decir ¿por qué? Y Job tenía toda la razón del mundo. Era un hombre justo, era un hombre íntegro. Y sabéis lo que le pasó, ¿verdad? Sobrevino sobre su vida la ruina total, económica, familiar, de salud, y todo el libro se hace la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es curioso que después de todo este sufrimiento, Dios le contesta. ¿Pero qué es lo que le contesta Dios a Job? Le da razón de su situación, le dice algún porqué, le explica el para qué de esa situación. No le contesta absolutamente nada a Job. Lo que hace es simplemente un despliegue de su sabiduría, preguntas y demostrar o mostrar lo limitado del conocimiento humano. La lección aquí en el libro de Job y también en parte en el libro de Habacuc es que no podemos ponernos a la altura de Dios. No podemos entender a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Habacuc? Es una respuesta obviamente que nos tranquiliza. En primer lugar, Dios manifestará su justicia. Y lo que hay desde el verso 6 al 8, aparentemente lo vemos así, no se ve claro del todo, es que Dios va a destruir al que les iba a destruir. Es decir, es una profecía sobre o contra Nabucodonosor y los caldeos. No se ve claro en el texto, pero si leemos con cuidado el libro nos damos cuenta que hace referencia precisamente a aquel. Dios manifestará su justicia. Fijaros lo que dice. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Verso 7. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Esto está refiriéndose a los caldeos, a Nabucodonosor. Y a causa, dice, de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Esto no tardó mucho en cumplirse, pero aún tardaron unos cuantos años. En el año 539, los persas, al mando de Ciro, arrasaron, como sabéis, el imperio caldeo. La respuesta de Dios es que Dios va a hacer justicia. Lo que pasa que no va a hacerla cuando nosotros queremos, muchas veces, ¿verdad? La va a hacer en su momento. Hizo justicia con Nínive, ¿verdad? Hizo justicia también con Babilonia y con los caldeos.
Pero nosotros también pensamos más allá, y Dios un día va a hacer justicia sobre todas las injusticias que vemos. En el texto se nos dice también que Dios va a manifestar su ira. Verso 16, te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz, dice, de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y el vómito de afrenta sobre tu gloria. Dios va a manifestar su gloria sobre la tierra, y esto podemos entenderlo en plan profético también hacia el futuro, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Pero Dios manifestará también, esto es una lección muy importante, no solo en Habacuc, sino en todo el Antiguo Testamento. Y para entender el Antiguo Testamento, que es de difícil entendimiento muchas veces, necesitamos entender este punto, la soberanía de Dios. Y es que Dios es soberano. Es decir, que hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y nosotros somos sus criaturas y hace también lo que quiere con nosotros. Esto es difícil de entender. Y más difícil en un mundo en el cual vivimos hoy, ¿verdad? Pero Dios es soberano. Y eso está en toda la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Y si nos cuesta entender, necesitamos ir y pensar en la soberanía de Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto nos abruma, ¿verdad? Ante la grandeza de Dios, el poder y la soberanía quedamos abrumados. El plan de Dios está en marcha y se va a llevar a cabo. Y nadie ni nada va a impedir esto. Y Dios va a usar los instrumentos que quiere. A veces no son los instrumentos más limpios o más adecuados que nosotros pensaríamos, pero Dios lleva y va a llevar a cabo su plan. Y para finalizar este libro de Habacuc, lo que vemos en el libro, porque el libro realmente es un himno para cantar. El capítulo 3 es un himno. Y el capítulo 1 y 2 es una introducción. Entonces, Habacuc era un profeta, pero lo que hace es escribir un himno. Todo el capítulo 3 de Habacuc es un himno, un coro. Es un coro para cantar. Si os fijáis, al final del libro dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es decir, que lo que estaba haciendo Habacuc era escribir un coro y decir, este coro es el que vais a cantar. Y lo que hacen los capítulos 1 y 2 es una introducción, un poco para enseñar al pueblo, decir, mirad, esto es lo que me ha servido de inspiración para este himno. Creo que el libro de Habacuc lo que hace en aquel momento, y a lo mejor no es la interpretación más común, pero creo yo lo que hace en aquel momento es decirle al pueblo, dejar de quejaros ya. Sí es cierto que tenemos motivos de quejaros, pero vamos a cantar al Señor, vamos a alabarle, porque es un libro que llama a la alabanza, que llama al canto. Y uno pensará, pero vamos a ver, estamos nosotros ahora para cantar, vienen los caldeos de camino, estamos con problemas con Egipto, espiritualmente bajo cero totalmente, porque los hijos de Josías, y sabéis, ¿no?, la historia perfectamente. Entonces ya, ¿pero qué me estás contando, Habacuc? ¿Nosotros qué? Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer que ponernos a cantar. No vamos a perder el tiempo con la alabanza. Vamos a cantar. Dejaros de quejar y cantar. Creo que lo que está diciendo Habacuc, Dios, a través de Habacuc a su pueblo, es la importancia que tiene la alabanza en el pueblo de Dios. Y creo que también es un mensaje para nosotros. Y después vamos a hablar del que se menciona como texto clave, que para mí no lo es, para mí es otro. Pero creo que la esencia del libro está precisamente en la alabanza al Señor. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de la oscuridad, en medio de la penumbra, nosotros alabamos a Dios. Esta es la esencia de este libro. La actitud correcta de Habacuc ante Dios. Bueno, decir qué es lo que pidió Habacuc. Si yo estuviera en su lugar diría, Señor, que no vengan los caldeos, por favor, que no vengan. Desvíalos, que van por otro lado. Pero Habacuc dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, lleva a cabo tu plan. En lo que vemos en Habacuc es temor, he oído tu palabra y temí, humillación
Humillación porque dice cómo al ver el plan de Dios y todo lo que va a hacer, cómo se estremece. También humillación acompañada un poco de terror, ¿verdad? Sabiendo lo que iba a venir. Pero hay algo muy importante, y a partir del verso 3 del capítulo 3 es alabanza, adoración y alabanza. Y ahí podemos leerlo. Y ahora no lo leemos porque el tiempo ya está prácticamente cumplido. Pero alaba a Dios por su grandeza, por su victoria y por su soberanía. Pero lo que sin duda más llama la atención y lo que más coros ha producido este libro es precisamente el gozo, ¿verdad? Gozo en medio de estas circunstancias, gozarse en el Señor. Y esta es como termina este himno que escribe Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para mí este es el texto clave. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este libro es una llamada a la alabanza. Es una llamada a cantar, sí. Pero bueno, no hay por qué hacerlo cantando, lo sabemos, pero es una llamada a dejar de mirar a uno mismo en los problemas y mirar a Dios. ¿Cuál es la clave para regocijarse en momentos de tanta angustia? Pues no pensar en nuestros sentimientos ni en nosotros, en nuestras vidas o en nuestras circunstancias, sino que el gozo descansa en el Señor, mirar al Señor y disfrutar de su presencia. El pueblo de Dios creo que necesita aprender a cantar más. Necesitamos alabar más. Necesitamos dedicar más tiempo a la alabanza. Y la alabanza no solo está en las canciones, como sabéis, pero necesitamos aprender a alabar más. El libro de Habacuc es un toque de atención al pueblo diciendo: dejar de quejaros y mirar al Señor y alabarle. Si alabamos al Señor, vamos a dejar a un lado nuestra queja. Ahora, obviamente, lo que hay en el libro no puedo omitirlo, porque si no alguien me echará la bronca. Es que lo que tiene que hacer el creyente en Dios es obviamente depositar la confianza en Él, más el justo vivirá por la fe. Es decir, tendrá que esperar en el Señor, tendrá que esperar su plan, sabiendo y confiar que se va a llevar a cabo. Ahora me llama mucho la atención este texto, porque solo leemos la última parte, más el justo vivirá por la fe. Pero dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esto es un texto que va unido. ¿Por qué lo separamos siempre? Y yo me he preguntado alguna vez, más de una ocasión, ¿por qué tiene que ver el orgullo con la fe? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pinta aquí esto? ¿No? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué tiene que ver el orgullo con la fe? Bueno, yo creo que aquí aparece como opuestos, ¿verdad? El orgullo, ¿qué hace? Mira a uno mismo. ¿Y qué hace la fe? La fe aparta la mirada de mi situación, para mirar a Dios. El orgullo revela autosuficiencia. ¿Y qué hace la fe? La fe revela mi necesidad y mira a Dios. El orgullo me engrandece a mí mismo. ¿Y qué hace la fe? La fe engrandece a Dios. Entonces creo que sí, tiene sentido, ¿verdad? El orgullo en contraposición de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Es una lección muy importante en este libro, pero para mí no la principal. Para mí la aplicación de este libro, tal vez, no lo sé, este es mi punto de vista, pero yo creo que es esta. Necesitamos aprender a alabar al Señor. Canta al Señor, deja de quejarte. ¿Que tengo motivos? Seguro. ¿Que tienes motivos? Seguro que tenemos motivos. Pero qué importante es que el pueblo de Dios aprenda a gozarse y a alabar al Señor, a cantar al Señor. Y que no dejemos la alabanza solo para los momentos colectivos, solo para la Iglesia, que la alabemos en privado, Habacuc, en medio de la desolación que venía, no había llegado, pero ya estaba llegando. Escribe un himno para que el pueblo cante, que el Señor nos ayude a tener esta misma visión y nosotros enfocarnos en la alabanza al Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa. Y gracias porque este libro, entre otras cosas, nos enseña lo importante que es la alabanza. Te pido que nos ayudes a ser un pueblo que te alaba.
Te pido que nos ayudes a ser personas y creyentes que te alaban, no solo de forma colectiva, sino de forma personal. Y sabemos que la alabanza es importante porque nos ayuda a mirar a ti. Nos ayuda tal vez a olvidarnos de tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Y a veces es necesario mirar solo a ti y dejar de mirar a nuestro alrededor. Porque de esa forma sabemos que tendremos la perspectiva correcta cuando miramos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en Habacuc y en medio del dolor y del no entender y del sufrimiento, y como también nosotros a veces en esta vida tenemos que pasar por momentos que no entendemos, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu plan se va a llevar a cabo. También se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Ayúdanos a, teniendo en cuenta esto, alabarte. Y aunque haya desolación a nuestro alrededor, y como decía el profeta, aunque ni siquiera haya alimento y las circunstancias sean tan de hambre y de desolación, podamos decir con todo, yo me gozaré en el Señor. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.